Hola, hola. Hoy quiero hablar de un tema que a mí me parece muy relevante para todos los estudiantes y para los estudiosos, lo que voy a denominar la ingenuidad de la construcción teórica, la ingenuidad de las teorías. En primer lugar, cuando hablamos de teorías debemos de tener un concepto más o menos claro de lo que queremos decir con teoría. Voy a comenzar con un ejemplo muy sencillo y voy a elaborar a partir de ese ejemplo. El ejemplo de construcción teórica lo voy a tomar de este libro, que en 2 volúmenes, la geometría proyectiva de Veblen y Young. Este es el volumen 1, este es el volumen 2. Realmente no nos interesa el volumen 2 y del volumen 1 solamente nos interesa su introducción. Este libro, su primera edición es de 1910, la segunda edición que yo tengo aquí es de 1938, es este, Projective Geometry. Ahí están sus autores, John Wesley Young y Oswald Veblen. Es un libro muy famoso y la introducción es todavía más famosa. Yo he visto por ahí algunas antologías en español que únicamente traducen esa parte del tratado de Veblen y Young. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, o más bien ahí en esa introducción al todo el tratado de geometría proyectiva, Veblen y Young hacen reflexiones metateóricas, reflexiones sobre cómo se construye una teoría y después, sobre la base de esas reflexiones metateóricas, proceden a construir todo el aparato, todo el edificio de la geometría proyectiva, lo cual no deja de ser sorprendente y además tiene una significación filosófica que vamos a analizar después de que expongamos la idea de teoría que nos van a dar ellos. La idea de teoría que nos dan Veblen y Young viene en la introducción, aquí. Introducción es el capítulo 1. Bueno, no es el capítulo 1, es la introducción. El capítulo 1 ya es propiamente geometría. Les voy a comentar qué trae la introducción. Trae 5 apartados. El primero se titula Elementos indefinidos y proposiciones indemostrables. El segundo se llama Consistencia, categoricidad, independencia, ejemplo de una ciencia matemática. El tercero, Elementos ideales en geometría. El cuarto, consistencia de la noción de punto, línea y plano al infinito. Y el 5 es geometrías proyectiva y métrica. Eso es lo que contiene este librito de Veblen y Young en la introducción. ¿Qué es una teoría para Veblen y Young y en general para cualquiera? Ya hablé de teoría cuando mencioné la teoría de la literatura fantástica de Tzvetan Todorov y expuse más o menos los elementos. No estaría de más recordar esos elementos, no está de más recordarlos. Vamos a recordar pues esos elementos. Una teoría, y es exactamente lo que nos van a decir Veblen y Young, y le voy a poner aquí teoría ingenua, porque es ingenua, como voy a explicar una vez que tengamos esto claro, parte de lo que se denomina elementos indefinidos. Con los elementos indefinidos puede proceder a construir definiciones. Tienen que ser a partir de ciertos conceptos dados, ciertos conceptos que se supone conocidos, se procede a la construcción de definiciones. Punto, línea, etcétera, su adyacencia son los elementos indefinidos que pueden aparecer en la geometría euclídea y en la geometría proyectiva. Y luego vienen las proposiciones indemostrables. Con ellas podemos pasar a construir teoremas. Bueno, con estas dos cosas. Una vez que tenemos los elementos indefinidos, las definiciones, procedemos a las proposiciones indemostrables y de ellos pasamos a los teoremas. Esta es la definición euclídea. Le podemos poner ese nombre a esto. Teoría euclídea. Porque es la que encontramos más o menos en la teoría, en la geometría de Euclides. Y en este libro, Geometría Proyectiva, pues van a proceder a construir una teoría euclídea. Ahora bien, tiene ciertos elementos metateóricos que hay que tener en cuenta las teorías. Voy a borrar esto de aquí, voy a poner esos elementos metateóricos. Los elementos metateóricos, es decir, constructivos de una teoría, elementos metateóricos van a ser
los siguientes: consistencia teórica. ¿Cómo nos proponen Veblen y Young demostrar la consistencia teórica? Es que no haya contradicciones. No contradicciones. Es decir, es una teoría libre de contradicciones, porque todos sabemos que de una contradicción se sigue cualquier cosa, y si esto es así, si no hay consistencia teórica, pues nuestra teoría sirve para todo, como tantas teorías posmodernas, como tantas filosofías idealistas y demás. Debe haber consistencia teórica, no contradicciones. Bien, ¿cómo se demuestra que no hay contradicciones según Veblen y Young? Construcción. No nomás ellos, todos. Construcción es el método más popular. Construcción de modelos. Para demostrar la consistencia teórica de una teoría, debemos ser capaces de construir modelos de esa teoría, es decir, que se puedan construir, que haya elementos en la realidad o elementos ideales, digamos, los axiomas de Peano tienen como modelo pues los números naturales, y cualquier cosa que satisfaga los axiomas de Peano se parecerá a los números naturales. Ese es lo primero, consistencia teórica. ¿Cuál es el siguiente? Voy a poner aquí el de consistencia teórica y continuaré con el que sigue. Consistencia teórica. ¿Qué sigue de esto? Independencia. ¿Qué significa independencia? Postulados y definiciones no serán redundantes. ¿En qué sentido de redundancia? Si yo tengo un postulado, no se debe de seguir de otro postulado. ¿Qué significa que no se deba de seguir? Que yo no lo puedo deducir de él. Todos mis postulados deben de ser independientes entre sí, es decir, no deducibles el uno del otro, o alguno de alguno postulado dado. Por ejemplo, si tengo el postulado A y tengo el postulado B, el hecho de que yo pueda construir una deducción, pueda decir A implica B, significa que no son independientes. Deben de ser independientes esos postulados. Ese es la segundo criterio metateórico. Lo voy a dejar ahí. Consistencia teórica. El siguiente, ya vimos, independencia de los postulados. Independencia. Y el último se denomina categoricidad teórica. Tiene otro nombre más bonito. Unicidad teórica. La teoría debe de ser esencialmente una. ¿Qué significa la categoricidad teórica? Significa que podemos reducir cualquier teoría que se parezca a un solo modelo, por decirlo así, a partir de un isomorfismo. Es decir, tenemos la teoría 1, si hay otra teoría 2 que podemos obtener por isomorfismo, entonces estas dos teorías son isomórficamente iguales, son la misma teoría. Lo único que está cambiando, si entendemos que los isomorfismos a final de cuentas son ciertamente grupos de permutaciones, solamente estamos permutando los elementos de esta y obtenemos los elementos de esta. Por eso esas teorías son la misma. La categoricidad teórica, que podamos demostrar que cualquier variación de una teoría de sus postulados nos lleva por medio de un isomorfismo a ella misma, demostramos que son única, que es una teoría pues en cierto sentido única. Todo eso nos lo platican Veblen y Young aquí, y obviamente aquí vienen todos los ejemplos de eso. Ahora bien, vamos a decir por qué se llama ingenua la teoría. Porque toda teoría puede estar sujeta a argumentos escépticos. Existen argumentos escépticos contra la teoría. Voy a recordar algunos, los 10 modos de Enesidemo, y los 5 modos de Agripa. Todos estos vienen a una obra que se llama Esbozos del Pirronismo, por Sexto Empírico.
Por eso una teoría, cuando hacemos una construcción teórica, o he colocado aquí el título de teoría ingenua, porque generalmente cuando Veblen y Young, en estos libros que he mencionado, hablan de la construcción teórica, muy comúnmente olvidan que existen argumentos escépticos. Voy a recordar algunos libros de este señor que estoy hablando, de Sexto Empírico. Por ejemplo, tenemos no nos va a interesar ahora mismo, Contra los profesores. Si nuestros grandes pedagogos leyeran estos libros, pues se irían, bueno, de bruces. ¿Por qué? Porque en realidad lo que trata de demostrar en el libro 1, Contra los profesores, en griego creo que se llamaba Adversus Mathematicos. Matemático significa profesor. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces, la primera parte intenta refutar que pueda existir la enseñanza, es decir, la pedagogía como ciencia, de acuerdo a Sexto Empírico y a este libro, pues no existe. Es un engaño, es un fraude. Y tiene razón. Por eso la pedagogía realmente no funciona, porque nunca ha construido un modelo que tenga no ha construido una teoría pedagógica que tenga modelos que sean operativos. Todos sus modelos fracasan. ¿Por qué? Quizá porque Sexto tiene razón. Aquí lo dice en la página 30 de esta edición, que es la edición de Gredos, lo dice muy claramente, sobre si existe alguna disciplina, así se titula, y dice: no entra dentro de nuestras intenciones presentes el pronunciarnos acerca de la larga y variada disputa de los filósofos sobre el aprendizaje. Y añadiría yo, de la disputa sobre el aprendizaje de nuestros políticos, de nuestros profesores de hoy día, de las escuelas, de todo el mundo, de los padres de familia, de todo el mundo está hablando de eso. Baste con dejar establecido que, si existe alguna disciplina que es accesible al hombre, en primer lugar, habrá de estar de acuerdo en 4 puntos. La materia enseñada, el maestro, el discípulo y el método de enseñanza. Hay aquí un modelo de la enseñanza. Se necesita algo que enseñar, a alguien que lo enseñe, alguien que quiera que se lo enseñen y por supuesto un método de enseñanza, lo que siempre nos están hablando. Pero, dice Sexto, no existe ni la materia, ni el maestro, ni el discípulo, ni el método de enseñanza, como vamos a mostrar. Por tanto, no existe ninguna disciplina. Bien, pero este no es el foco de nuestro interés, porque propiamente no está hablando de teorías. En rigor está hablando únicamente de la teoría pedagógica, una teoría pedagógica que supone esos 4 elementos y que es con los que muchos se han hecho ricos. La pedagogía es la ciencia, o más bien la pseudociencia de enseñar a enseñar lo que no se sabe. Por eso hay tanto maestro fraudulento que se la pasa en la cátedra enseñando pedagogía, haciendo dibujitos, pasándoles películas a los muchachos, llevándoselos de fiesta, desarrollando sus relaciones sociales porque realmente no sabe qué enseñarles, como si los muchachos necesitaran relaciones sociales en la escuela, como si no pudieran relacionarse solos. Bueno, nuestros grandes teóricos psicológicos dirán que no, pero bueno, otros pseudocientíficos, lo que nos interesa es este otro. Los esbozos del pirronismo de Sexto Empírico, que son los que allí cité, los esbozos del pirronismo. Me gustaría, viene en la página, los modos de Agripa, vienen en la página de esta edición, es la edición de Harvard, de Loeb Classical Library. Loeb Classical Library es la editorial Harvard University Press. Esto viene en la página 95, capítulo 15, de los 5 modos. Él no le pone los 5 modos de Agripa, pero bueno, en la literatura filosófica se encuentra ese nombre, los 5 modos de Agripa. ¿Quién fue Agripa? ¿Quién sabe? No viene en las de Diógenes Laercio, en las vidas de Diógenes Laercio, en las biografías de Diógenes Laercio, y mucho menos en las vidas de Plutarco. Pero bueno, alguien le puso los 5 modos de Agripa. ¿Cuáles son los 5 modos de Agripa? Se los voy a leer. El primero está basado en la discrepancia, dice Sexto. El segundo está basado en el regreso al infinito. El tercero en la relatividad. El cuarto en la hipótesis. Y el quinto en el razonamiento circular. Los explica. Aquel basado en la discrepancia nos lleva a encontrar, con respecto al objeto presentado, que han surgido entre la gente ordinaria y entre los filósofos un conflicto interminable, porque son incapaces de determinar o escoger la cosa que aman o rechazan,
y por lo tanto, bueno, dice él, debemos de caer en suspensión. Este es el modo que niega la posibilidad de definir. ¿Por qué? Porque las definiciones entrañan un acuerdo y el modo de la discrepancia, primer modo que nos está diciendo Sexto Empírico, es que siempre podemos discrepar. Si yo defino algo, puede venir otra persona y generar una controversia porque no está de acuerdo en la definición. Y eso lo vemos todos los días. ¿Cómo entonces podemos asentar la discusión? ¿Cómo podemos definir? Si no podemos definir, es decir, si no podemos empezar la construcción teórica, ya lo comenté hace unos momentos, para empezar una teoría necesitamos definiciones. Para hacer definiciones, primero necesitamos saber qué queremos definir. Y una vez que queremos definir algo, tenemos dos modos de generar un argumento escéptico. El quinto, el segundo, el del regreso al infinito, lo voy a mezclar ahora con el primero, el de la hipótesis, porque esos dos se aplican directamente a las definiciones. Número 1, yo tengo que definir los elementos, y eso me lo dice perfectamente bien Veblen y Young. Se los voy a leer. Les voy a leer lo que nos dicen Veblen y Young, porque eran conscientes, pero encontraron una salida. ¿Cuál? La ingenuidad. Sí, la ingenuidad nos saca del laberinto escéptico. Bien. Debido a que todo elemento o relación debe ser definido en términos de otro elemento y relación, es necesario que uno o más de los elementos se mantengan indefinidos. De otro modo, un círculo vicioso es inevitable. Le llama círculo vicioso. Es el regreso al infinito. Si yo no defino o yo no establezco postulacionalmente, estos son mis elementos indefinidos, punto, línea, etcétera, digamos en la geometría, punto y línea son mis elementos indefinidos, pues no puedo comenzar la discusión teórica. Y también se me va a decir, ¿por qué? Bueno, ¿por qué los defino así? Postulacionalmente. Si no los pudiera definir, no podía empezar a construir los postulados, porque los postulados necesitan esas definiciones, punto y línea. Un punto yace sobre una línea, 2 puntos yacen sobre una línea, 3 puntos que no yacen sobre una línea forman un plano, etc. Todo eso no se podría demostrar si no tengo mis indefinibles, con los que defino todo y que entran en toda la construcción teórica. Entonces, ¿cómo echo abajo la construcción teórica? Empiezo a discutir sobre los indefinibles. Esos también necesitan definición. Y para definirlos debo definir en función de elementos más primitivos. Y esos elementos más primitivos en función de otros. El regreso. O bien, inmediatamente digo, yo los defino de esta manera, pero aquel los define de otra. Pero entonces hay una pluralidad de definiciones. ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo zanjamos el juicio? No podríamos. Si no podemos definir, no podemos demostrar. Si no podemos demostrar, no hay teoría. Lástima, nos diríamos. Ni siquiera podemos empezar. Como aquellas paradojas de Zenón. Zenón creo que se le dice en inglés. De Zenón, las paradojas de Zenón. No puedes empezar a dar el primer paso porque antes hay que dar otro y otro y otro. No puedes llegar al punto A, un punto separado de ti, digamos 1 metro, porque necesitas dar un paso, luego otro, dividido, lo divide el procedimiento de bisecciones para que se note que debe dar un número infinito de pasos. Pero bueno, parece que no empieza nunca, nos diría ese argumento. En este caso es igual el argumento de Sexto Empírico, uno de los modos de Agripa. No podemos empezar, pues necesitamos indefinibles. Y podemos decir los indefinibles necesitan a su vez otros indefinibles si es que queremos definirlos. Entonces tenemos que pasar por dogmáticos. Definimos para poder hacer teoremas. Y después viene el argumento contra los axiomas. Una cosa son los teoremas y otra cosa son una cosa son las definiciones y otra cosa son los axiomas, que van a relacionar las definiciones entre sí y que también van a ser postulados en geometría, con los que acabo de decir. En 2 puntos determinan una línea, un principio. No lo vamos a demostrar, o bueno, si somos capaces lo intentamos, pero no lo vamos a poner, lo vamos a poner como postulado. Y así sucesivamente ponemos postulados y les aplicamos los mismos procedimientos escépticos. ¿Dónde entra la ingenuidad? La ingenuidad entra en lo siguiente: nos dejamos a un lado a los filósofos. Hacemos lo que dice Veblen, lo tomamos dogmáticamente en principio y vemos qué resulta. Entonces vamos a descubrir que el supuesto dogmatismo se va a difuminar en un pragmatismo. Nosotros aceptamos tales definiciones porque son fructíferas, porque nos llevan a resultados sorprendentes, porque esos resultados nos llevan a aparatos, a máquinas, explicaciones, son operatorios en este mundo.
Entonces estamos derrotando al escéptico desde la pura ingenuidad. Construimos la teoría, vemos si funciona y la vamos corrigiendo. No entramos en el laberinto del escepticismo, excepto, claro está, en los libros de filosofía. Ahí sí, hay que entrar a los laberintos escépticos. Son muy bonitos entretenimientos, no llevan a ningún resultado práctico, pero nos hacen pensar. Como toda esta discusión de la que he estado hablando, que es, a final de cuentas, filosófica. Muchas gracias.